traumatismo de partes blandas, algunas alteraciones de nervios, pero algunas poquititas tuvieron que haber. Ya. Luego son neuropatías por apagamiento, puede ser personaje nombrado o no. Pero bueno, ¿qué es importante con respecto a las lesiones neuroperiféricas? Porque en el integrado de neurología en cuarto año. Importante, bueno, que las lesiones neuroperiféricas pueden ser prácticamente como originadas por dos grandes mecanismos de acción. Lo que tiene que ver por compresión o atrapamiento y lo que serían por tipo traumático. ¿Ok? Importante, bueno, esto van a ser, recordar el sistema nervioso periférico, cuánto va a ser el conjunto de nervios que prácticamente lo conforman. Recuérdense que son 31 pares de nervios raquídeos y 12 pares de nervios craneales. Toda alteración como tal de los mismos va a ser una lesión de nervio periférico. ¿Qué es importante también acá? Recordar la estructura del nervio, recordar que tiene como tal una envoltura de mielina, recordar que dentro de ella como tal está el axón, recordar que el axón tiene varias, o sea, los propios fascículos, o sea, varias capas, lo que son el neuro, el perineuro y el endoneuro. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque de acuerdo a la lesión de cada una de ellas es que va a ser como tal la clasificación de lo que va a derivar la meningitis, o que va a ser como consecuencia una lesión propiamente de un nervio periférico. Y recordar que el sistema nervioso, la función principal, bueno, transmisión bidireccional de información, tanto sensorial como motora, lo que nos va a permitir todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y el movimiento de las extremidades. Ya, entonces, como les decía, ¿qué es lo que tenemos que recordar de cómo está la estructura como tal del nervio para poder caracterizar cada una de estas lesiones? ¿Qué me interesa como tal? Hay una clasificación que en esto es, como les digo, lo que me interesa que tengan presente es una clasificación de Sedon y una clasificación de Suderman. ¿Por qué? Porque sobre todo la de Sedon va a ser siempre como qué tipo de lesión del paciente. No, según Sedon hay tres tipos se clasifica como así de tres tipos. Hay una lesión que sería como tal la axonomnesis, la neuropraxia, que es la primera, que es como la que dicen como que la ley, la axonomnesis, que es como la segunda, que es la moderada, y la neurognesis, que es como la más grave. Generalmente la neurognesis no tiene recuperación sola, sino que es de tratamiento quirúrgico. ¿Ok? En la neuropraxia, que es la primera, hay una lesión leve con bloqueo de la conducción temporal y no tiene degeneración axonal. Es lo más importante de las características. Un bloqueo de conducción sin degeneración. Esa se recupera en forma espontánea. Dentro de esta tenemos como ejemplo la mayoría de las parálisis faciales, que ustedes ven que generalmente en poco tiempo, algunas, lo más rápido que se recuperan en el transcurso como de 3 semanas a un mes, hasta 3 meses, 10 horas que pase de 6. Esas son el 90%, por ejemplo, las parálisis faciales son neuropraxias, ¿ok? También hay otro tipo de lesión que van a ver por un poco menos de frecuencia, pero el paciente por lo menos que llega, esto tiene un nombre, es como que bien, por decir algo, como que artesanal, que se llama parálisis tensada por la noche, es una parálisis del nervio interoseo posterior, que esto es un nervio del radial. ¿Qué pasaba? ¿Por qué decían tensado por la noche? Porque cuando la gente bebía, se quedaba dormida con la cabeza como en esta posición, y esto provocaba una parálisis, y tal cual el paciente llega con la mano caída y dura así más o menos como este caso, como hasta 3 meses en recuperación, y queda limitado. Y se ven, yo vi hace poco, como 3 semanas vi uno de los últimos que ¿ok? Pero esa es la parálisis del interoseo posterior, como ejemplo. Ajá. Entonces eso sería lo que es neuropraxia. Tiene recuperación espontánea y la recuperación casi que 100%. La axonomnesis, cuando ya tenemos como tal un daño del axón, va a ser de 3 tipos, según la otra clasificación que les voy a enseñar. Entonces dentro de esta, generalmente la recuperación es más tardía. Es una recuperación que va como entre los 3, 6 meses, inclusive hasta un año. ¿Ok? Generalmente se va dando en forma espontánea, pero esto sí tiene que tener tratamiento. Y algunas pueden llegar a tratamiento quirúrgico, pero son muy pocas. Y la tercera, que es la más grave, es la neurognesis. Como les decía, esto sí es por una pérdida de la continuidad del nervio. Y esta tiene que ser de reparación quirúrgica y prácticamente no sé, o sea, la recuperación es muy poca. ¿Ok? Entonces, de acuerdo, la clasificación de SEO son estos 3 tipos. ¿Ok? Recuerden, ¿cuál será la primera? La neuropraxia. La característica importante de ella,
Se recuperan espontáneamente, o sea, igualito se pierde la función del nervio, pero es espontáneo, es un bloqueo de la conducción, ¿ok? Y la recuperación es rápida, podemos decir entre 3, máximo 6 meses, ¿ok? Y recupera prácticamente por completo. La segunda, la axonognesis, recuerden que esta es la moderada y que la recuperación, yo estoy en que me dicen entre 6 meses a 1 año, ¿ok? Y puede ser que no recupere completamente. Y la tercera, la neurognesis. Recuerden, cuando hablan de la neurognesis, el pronóstico de recuperación es muy poca y es llevado a tratamiento quirúrgico, pero como les digo, más un 10% puede recuperar como hasta un 70% de la función. Dentro de esto, por lo menos están los pacientes que sufren lesión de plexo braquial, o sea, es una de las lesiones más frecuentes. ¿Alguno ha visto? Estos pacientes, por lo menos, accidentes en moto, o sea, son accidentes generalmente como de alta energía. Y es el paciente que cae, lo van a ver, cae y eso como tema lo van a ver, como le digo, en 20 grados. Pero el paciente que cae hace esto, o sea, cae como sobre el hombro, pero hace como una elongación completa de los tejidos acá. Entonces, como ustedes recordarán, el plexo braquial está formado por las raíces anteriores de la C5, C6, C7, C8, recibe C3, C4 y T1 también. Y forma toda la parte del plexo que viene y da la distribución de los nervios hacia la extremidad superior. ¿Y qué pasa? Algunas veces esto produce un arrancamiento, es una abulsión en la médula y el paciente, la extremidad, por más de que han hecho cirugías, se ha llevado, yo tengo un paciente que hasta Houston lo llevaron a rehabilitar, no vuelve, o sea, la extremidad, que esa neurognesis no volvió a recuperar, pero para nada. Inclusive después el paciente puede quedar con mucho dolor, que hay casos que inclusive el paciente pide más bien que le amputen la extremidad, porque ya más nunca vuelve a ser funcional y más el dolor que ocasiona que llegan inclusive hasta ese extremo. Ya, entonces recuerden, la clasificación de SEO es a 3. La otra clasificación que me interesa que conozcan es la clasificación de Sutherland. Esta es de 5 grados, es parecida a la otra, pero esta de alguna forma la divide. Por lo menos, el grado 1 prácticamente, como dice allí, es equivalente a la neuropraxia. El grado 2, 3, 4 es como si tuviéramos la axonognesis, que habíamos hablado ahorita, pero están, o sea, por decir, están como la axonognesis como que leve, moderada y severa, pero dentro de la misma axonognesis. Y el grado 5, que es la más severa, es equivalente a la neurognesis. ¿Ok? Para que vean y sea un poco más sencillo. Esta es neuropraxia, axonognesis, estas 3 y neurognesis. Esas son las clasificaciones que se han utilizado por muchos años y no han cambiado. Y las 2, 3 y 4 es de acuerdo al daño como tal que sucede dentro del axón. O sea, en la grado 4, en algunos casos se dice que inclusive pueden ir a cirugía, pero ¿qué pasa? Porque por la inflamación y eso, se hace como una limpieza de como de adherencia alrededor del nervio y puede mejorar un poco más. Pero a medida que va bajando, pues la severidad va aumentando. ¿Ok? Ya, chicos. Entonces, ¿qué se pide cuando hay una lesión de nervio? Un estudio que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Que no nos corresponde bien. Ese es un estudio que se hace por la parte del laboratorio de neurofisiología, pero es como tal el que nos va a dar el indicio de que si está afectado el axón o no está afectado el axón, ¿ok? O no hay ninguna respuesta. Ese se hace con corriente, estimulando en puntos determinados del nervio y con aguja. Con la parte de la corriente vemos la velocidad de conducción y con la parte de la aguja si hay daño del axón o no hay ninguna respuesta o hay un daño muy severo como en la neurognesis, ¿ok? Entonces es importante para lesión de nervios, el diagnóstico es, en algunos casos por eco también, bueno, sí se puede ver por eco si hay una disrupción o una pérdida de continuidad, pero el que le va a dar el pronóstico para clasificarlo, como hablamos anteriormente, va a ser la electromiografía. ¿Ya? Electromiografía y estudios de conducción nerviosa. Así. ¿Qué es esto de la conducción nerviosa? El área sensitiva y el área motor. Ya. Entonces, de acuerdo a la lesión, por lo menos, en el caso de la neuropraxia, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué piensan ustedes? Antiinflamatorio. Sí, antiinflamatorio, como en el caso, como les hablaba hace rato, como en la parte de la parálisis facial, que la mayor parte son de este tipo, generalmente lo que se manda son ejercicios. O sea, se le indica al paciente cómo hacer los ejercicios, que son, en este caso, son ejercicios de mímica facial. Entonces, ¿cómo para activar toda la musculatura, por lo menos en ese caso, el nervio facial como tal.
En algunos casos, por lo menos cuando pasa esta parálisis que le sea el interóseo, podemos mandar a colocar electroestimulación también, como para reeducación muscular. Pero ese generalmente es ejercicio. O sea, el paciente hay que reeducarlo en cómo hacer el movimiento. En el caso de que sería la axonamnesis, tratamiento es muy similar y como le decía, en el más severo de las axonamnesis, quirúrgico. ¿Y la neurognesis? Quirúrgico. Y sí, en algunos casos no tiene relación. En el caso que les decía del plexo, como hay abulsión directamente en las raíces de la médula, todavía no ha llegado nada tampoco que lo pueda reparar. ¿Ok? Ya, entonces el pronóstico de recuperación, la mayor parte, como son del grado 1 o del axonal del mismo tipo 1, la recuperación puede llegar a ser buena. Y el tiempo va variando de acuerdo a la severidad de la misma. ¿Ok? Pacientes, como dicen allí, factores pronósticos, de acuerdo a la edad, la localización de la lesión, el tipo de lesión y tratamiento temprano. Por ejemplo, cuando son lesiones neurognesis que son por cortes, como si los cabos están listos y todo lo demás del nervio, puede llevar hacia un mejor pronóstico, pero si son por lo menos traumatismos, por lo menos accidentes de tránsito de alta energía, que hay pérdida de tejidos, partes blandas y todo eso, va a ser mucho más complejo y con peor pronóstico. Pacientes, las lesiones distales mejor pronóstico, pacientes jóvenes se recuperan mejor y, por supuesto, si la reparación en el caso de neurognesis es más temprana, tiene mejor resultado. Características clínicas, cuando hay una lesión de nervio, ¿qué pasa? Puede haber dolor o pérdida de la sensibilidad completa, no hay movilidad, porque recuerden que el nervio está dando toda la movilidad a la extremidad, al segmento, signos vasomotores y signos tróficos. Esto, como ustedes ven, es muy característico o es muy similar a lo que vimos en la clase anterior, por eso decía que tiene mucha relación. La otra se comparta como dolor, como decíamos, neuropático, y aquí por supuesto es un dolor neuropático. Al examen físico, bueno, hay que hablar desde el punto de vista motor, sensorial, ver algunos signos locales, por lo menos el síndrome de túnel del carpo, que es una de las neuropatías más frecuentes por atrapamiento, en este caso, tiene una prueba específica, que es por lo menos cuando se hace percusión con el martillo a nivel del túnel del carpo, ¿ok? Y cada uno tiene como unas características que pueden evaluarse y bien específico también. Importante para esto que tienen que saberse cuáles son los, por lo menos el territorio sensitivo correspondiente al nervio mediano. Ya, pero yo no se lo voy a preguntar tan detallado ahorita, porque probablemente lo van a ver en el otro integrado que les comentaba, pero sí es importante, por eso, de cada nervio, saber cuál es la instrucción que le corresponde. Ya. Importante, criterios de referencia cuando son lesiones por atrapamiento, como el túnel del carpo, cuando son traumáticas, pueden manejarlo con tratamiento médico, hay que pedirle el estudio de tomografía, y si ustedes ven que es algo muy leve, inclusive lo pudieran ir manejando, pero si no, derivar al especialista. Y por supuesto, cuando son traumáticos, hay que derivar porque probablemente no es una lesión sola, no es el nervio el que se lesionó solito, sino que va con otras características también. Aquí, bueno, quería que vieran de la extremidad superior unos ejemplos de las lesiones más frecuentes. Esta lesión del nervio radial era el que les decía del interóseo posterior, que es la rama terminal del radial. Característica clínica, parálisis de los extensores de muñeca, es como dice la mano en bota. Signo de muñeca caída. ¿Y qué pasa en este paciente? Que hay debilidad para extender la muñeca y para extender los dedos, pero no esto, sino esto, porque esto lo hace otro nervio. ¿Ok? Entonces, si un paciente con la mano así, es una lesión de radial. ¿Ok? Causas comunes, en este caso fractura de húmero o la compresión en el túnel radial, como expliqué anteriormente, y al examen físico, pues el paciente no va a poder hacer extensión de la muñeca. Para la evaluación de los nervios, recuerda que es súper importante la clasificación de la fuerza muscular, que ahí vamos a ir viendo por lo menos también cuán debilitado está por la mano del nervio. El nervio cubital, ¿recuerdan qué es el nervio cubital? Ajá, cubital o ulnar. ¿Qué hace? Ajá, aducción, ¿qué es pegarnos? Abducción. Y recuerda que tiene un componente también en la evidencia tenar, que es la flexión, el flexor corto, y la aducción, uno de los más importantes, la aducción del quinto dedo. Por eso hay un signo muy específico de ello. Causas comunes por amiloidosis. Entonces, parálisis de los músculos interóseos, hay anestesia en los cuarto y quinto dedo, en los últimos segmentos, y el signo de la garra cubital, que como el paciente no puede hacer, una de las características es cuando le dice al paciente que haga esto. El paciente no puede hacerlo y por eso dice que es el signo de la garra, que es esto. ¿Ok? Que es como la manito que está aquí.
Causas comunes en fractura de codo. Recuerden que el cubital es el nervio que uno a veces se golpea, se puede golpear aquí a nivel del surco epicropioricraniano. Luxaciones de codo, compresiones del túnel cubital. Y en el examen físico, el test de Froment es este. Que uno le dice al paciente, uno le puede hacer comparativo. Que uno les coloca un papelito entre el pulgar y la cara radial del índice y le pide que lo sostenga. ¿Okay? Y uno trata de separarlo. Si la mano está endeble, los dedos quedan derechitos. Si el paciente hace esto, es que tiene dificultad ahí para la aducción y por lo tanto ahí es positivo. ¿Okay? El otro signo, que es el de Wartenberg, es que el paciente, igualmente, todo se hace comparativo. Por lo menos, que separa los dedos, que los une y donde está la lesión, el paciente no puede hacer aducción. Y este queda como afuera. ¿Ok? Y a ver, radial, cubital, ahí está, ¿ven? Y del mediano, que en este caso si hay lesión hay parálisis de los músculos de la eminencia tenar, el paciente tiene dificultad también para realizar el puño y anestesia del dedo pulgar, índice y medio. ¿Ok? Habla también de la mano en garra. Bueno, el paciente prácticamente es como esto, se habla también de mano del predicador porque tiene una de las ramas del mediano, es la que hace el signo del ok. Y cuando el paciente tiene lesión aquí no puede hacer así, pero no puede hacer el circuito. ¿Ok? Ya. Causa común el síndrome de túnel del carpo cuando es muy severo, luxación de muñeca o lesiones en antebrazo. Y el examen físico, el test de Tinel positivo, recuerden la percusión a nivel del túnel del carpo. El test de Fallon, este tiene como diversas formas de evaluarlo, pero una de las más comunes, la más sencilla es esta. Y uno deja al paciente varios segundos, cerca de un minuto, y el paciente refiere a adormecimiento en estos 3 dedos. ¿Ok? Y cuando es muy severa, atrofia de la eminencia tenar. Ya, aquí están más o menos los dibujitos, chicos. La muñeca caída, recuerden de la lesión del nervio radial. Esta es cuando hay lesión del cubital. Lo que pasa es que el cubital tiene, no se lo quiso que se quede la persona, todos tienen lesiones altas y lesiones bajas. Y de acuerdo a eso, las características clínicas. La que dice ahí, la mano del predicador, es la de mediano. La mano en garra también allí cuando hay una lesión combinada con el cubital. Y como digo, con dificultad para el signo del ok, es lesión de mediano también. ¿Okay? Específicamente el nervio interóseo anterior. Ya, a nivel de las extremidades inferiores, para hablar muy sobramente, esta lesión del nervio peroneal se ve en las fracturas de cadera con accidentes de tránsito, en algunos casos posquirúrgicas, y es el paciente que camina y no puede levantar el pie, que camina con el pie y lo arrastra. ¿Ok? Ese signo del pie caído es con la lesión del nervio peroneal. En este caso, nosotros, tal vez alguno lo vio en la consulta conmigo o en otra consulta, se coloca, se indica una órtesis, una OTP, que es como la mitad de un zapato plástico, tal vez alguno lo vio conmigo, no sé si se recuerdan, de manera de que el paciente cuando camine pueda levantar el pie, porque ¿qué pasa? Que si no el paciente va como con el pie caído y la consecuencia más grande son las caídas con posterior fractura también. Ya. Entonces es importante aquí que el paciente no pueda hacer la dorsiflexión, ¿ok? Y es más o menos como esto. O sea, este es el movimiento como tal que pierde y por lo tanto el paciente queda con el pie de esta forma. Y el otro es la lesión del tibial. Lo más frecuente es cuando hay un síndrome por lo menos del túnel del tarso. Las características dolor, hipoestesia o parestesia a nivel de la artesanía de la planta del pie. Causas comunes por fracturas de tobillo, por compresión del nervio del túnel tarsiano. Y en este como tal el paciente tiene dolor a la percusión del túnel tarsiano. Recuerden que es como el homólogo del carpiano para el nivel del tarso, hipoestesia plantar y debilidad para la flexión. Este es como de todos el menos frecuente. Eso es ahí como que importante para recordar la distribución de los nervios. Y en este, bueno, van a ver que cuando les mande la presentación hay como un resumen de todos, de lo que más mediano, cubital, radial, peroneal, tibial. Sí, ese está bonito de estudiar. Lo más importante de cada uno, ¿ok? Y listo. Eso es todo. ¿Vieron? Y ya lo tienen.